Hola Latinoamérica, estamos nada más y nada menos que en Ciudad de México, afuera del Palacio de Bellas Artes. Y hoy me encuentro acompañada de una admirable regia, historiadora, gestora y curadora de arte, Fabiola Garza Talavera, que nos va a platicar un poquito de lo que está pasando aquí dentro del Museo de Palacio de Bellas Artes. ¿Nos invitas? Claro que sí, pasemos adentro a la exposición. Muchas gracias. Sí, te platico, Maye. Esta exposición se titula El París de Modigliani y sus contemporáneos. Y esta es una exposición hecha en colaboración con el Instituto Restellini, con Marc Restellini, que es uno de los grandes expertos en el tema de Modigliani. Es nuestro curador invitado y tenemos aquí en gran parte obras de la colección Jonas Netter. Jonas Netter era un coleccionista que estuvo a la par de Modigliani, viviendo en la misma época, y fue su mecenas por mucho tiempo. Esta relación se debe a Leopold Soborowski. En esa época también se estaba empezando a generar la profesión de marchante. Entonces es por él que se hace esta conexión. Y lo interesante de Jonas Netter es que también recopila como muchas obras, no solo de Modigliani, pero sino de otros pintores de la época, como Suzanne Valadon, Chaim Soutine, André Derain y muchos otros. Entonces es como una gran vista a la pintura que se hacía en esa época también. Y no solamente eso, porque también en esta exposición tratamos de hacer una conexión con el contexto mexicano, de los mexicanos que estaban a la par de Modigliani, a los que conoció, pero también cómo tuvieron influencias formales en su trabajo. Esto se hace por parte del curador Jaime Moreno Villarreal, y pues la exposición aporta como una gran visión, no solo del contexto de la Escuela de París en ese momento, en Montparnasse, sino también los mexicanos que estaban allá. Eso debe ser algo que te gusta mucho de tu trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de ello? Así es, pues yo creo que de mi trabajo lo que más me gusta es como investigar y aportar hacia el público estas nuevas perspectivas antes no vistas de la historia del arte, para hacer estas conexiones entre, no sé, cosas que tal vez no relacionábamos, como lo es aquí, por ejemplo, la artesanía africana, las máscaras africanas, cómo se puede ver la influencia en la forma de retratar las caras de Modigliani, alargadas, con los ojos almendrados. Vemos mucho esas conexiones, entonces para mí eso es lo más bonito de mi trabajo, como poder hacer esas investigaciones y brindarle al público unas nuevas perspectivas. ¿Qué artista consideras tu favorito de los contemporáneos de Modigliani? Yo creo que uno de mis favoritos es Chaim Soutine. Este era un artista de origen bielorruso que en algún momento se va a estudiar a Lituania, pero atraído por esta bohemia parisina llega a esta ciudad y es ahí donde conoce a Modigliani, quien se volvería como un gran impulsor de su carrera. Tengo entendido que dentro de el París de Modigliani y sus contemporáneos hay un poco más de tu artista favorito. ¿Me platicas un poquito más? Claro que sí, Maye, te muestro esta sala. Chaim Soutine. Esta sala está dedicada a Chaim Soutine, que era este pintor bielorruso, que tiene un estilo muy particular. Su pintura como es muy tenebrosa, como muy melancólica. Él tenía como muchos problemas de depresión, así hasta su muerte. También tenía como este trazo donde se podía ver mucho la brocha, ¿no? Que son muy marcadas sus líneas. También si vemos la pintura como muy de cerca, tal vez no identificamos aquello que quería retratar, como más bien una expresión de todo esto. A mí me recuerda mucho a Edvard Munch, como El Grito, a ese estilo. También es sobre todo conocido por las pinturas que hace como de carnes colgadas en carnicerías, o también en mercados, como de esa vida cotidiana que había en París. Exacto, de la vida cotidiana, también pues de la podredumbre, del verdadero París, lo bueno y lo malo, ¿no? Como retratando todo esto. Ya existían también a la fecha pues pinturas de carnes colgadas. Rembrandt había hecho unas, pero en este estilo tan particular que las desconfigura y se ve así con este estilo de trazos, ya es muy de Soutine. París en la época también era un lugar de muchas mezclas. Por ejemplo, pues llegaban muchas artesanías de África, de Egipto, entonces los artistas tomaban de todo esto influencia para sus cuadros, ¿no? Sí. No solamente era retratar un paisaje como tal, sino como mostrar un sentimiento, ¿no? Porque estos árboles podría ser lo que está en primer plano,
pues ya son como muy expresionistas, ¿no? Así es. La perspectiva pues ya se muestra en diagonal como el paisaje, ¿no? Ajá. Ya no es como una horizontalidad total. Ajá. ¿Qué impresión, Fabi? ¿Qué es para ti lo que te impacta más, la vida o la obra de Amedeo Modigliani? Yo creo que las dos van muy relacionadas porque claro que sabemos como esta historia del Modigliani que vivía en la bohemia de París, que estaba en los cafés, que se la pasaba bien con como todos sus contemporáneos artistas de la época, pero a la vez también tenía como una gran disciplina en su trabajo. Por medio de su marchante Leopold Swarovski, en realidad pues tenía encargos de hacer 20 obras al mes y para pasárselas después a sus coleccionistas. Entonces era un artista, pues además de sí muy tal vez reventado y que se la pasaba bien, pues muy disciplinado, ¿no? Y que en verdad le interesaba mucho explorar el medio de la pintura y sobre todo del retrato. Muy bien, sí, yo también considero lo mismo. ¿Qué crees que es lo que nos estamos perdiendo en esta exposición a comparación de lo que hay en Europa del artista? Yo creo que en realidad no nos perdemos de mucho, más bien hay mucho que aprender en esta exposición, ya que pues hacemos toda esta conexión con el arte mexicano, ¿no? Y los pintores que estaban en la época. Podemos ver otras perspectivas también sobre cómo influenció la pintura al aire libre que vemos en la primera parte de la exposición, que era como toda la pintura que se estaba haciendo en la época, pero también cómo por medio de un pintor, Alfredo Ramos Martínez, es que se trae la pintura al aire libre aquí a Iztapalapa a inicios del siglo XX. Entonces es como una gran parte de la historia del arte de México que realmente no se ha retomado mucho. Entonces podemos ver como todas esas conexiones sí, entre Europa y cómo influenciaron hacia acá, pero pues a la vez teniendo todo este contexto de qué estaba pasando en Montparnasse, en París, en esa época. Sabemos que Modigliani falleció sin sentirse admirado. ¿Qué crees que resultó más beneficioso? ¿Eso y convertirse en leyenda? ¿O crees que se nos fue muy pronto y todavía tenía mucho más que aportar? Yo creo que pues sí, en realidad sí murió muy joven, murió a los 35 años, pero nos deja un gran cuerpo de trabajo. Sin duda, pues siempre queda la duda de qué más pudiera haber hecho si hubiera vivido más tiempo. Pero a la vez pues, lo que nos dejó son estos grandes retratos como muy icónicos, muy diferentes a todo lo que se hacía en la época, que sin duda pues sí aportan mucho a la historia del arte como la conocemos, a la pintura, al retrato y sí, pues siempre está esa incógnita, ¿no? De qué hubiera pasado. Así es, de lo que nos pudo haber aportado y que él sintiera el aplauso que hoy tenemos nosotros como admiradores. Fabi, sé que Amedeo tiene una historia trágica como muchos de los contemporáneos. ¿Nos puedes regalar un poquito, para la gente que no lo sabe, un poquito de esa historia de amor? Y si también crees que influenció para que hoy sea reconocido Amedeo y Jane. Sí, pues Jeanne Hébuterne era una pintora. Ella era muy joven, tenía 19 años cuando Modigliani la conoce. Estudiaba artes plásticas. La conoce en la Rotonda, en uno de estos cafés de Montparnasse. Y pues tienen una historia de amor como muy turbulenta. Tienen primero una hija, Jeanne Modigliani. A ella la mandan a vivir con los papás de Modigliani en Livorno, Italia. En realidad los papás de Jeanne estaban opuestos como a esta relación porque Jeanne era católica, Modigliani era judío. Entonces también ella estaba muy joven, entonces estaban totalmente opuestos a la relación. Pero bueno, tienen esta hija. Y luego ella está embarazada por segunda vez, pero en esta época, en 1920, ya Modigliani cae muy enfermo de tuberculosis y fallece. Jeanne Hébuterne, cuando fallece Modigliani, se regresa a la casa de sus papás y es ahí que a los 2 días de la muerte de Modigliani, ella se suicida, se tira del balcón del edificio. Embarazada. Embarazada de 9 meses. Entonces sí, es una verdadera tragedia esta historia. Yo creo que fue muy impactante en la época, pues de la nada ya no tener estos 2 grandes pintores, que eran como un poco el alma de Montparnasse, unas grandes figuras. Sí, tal vez pudo aportar a su leyenda. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Para mí es una historia de amor como Romeo y Julieta en potencia, que creo que no se ha desarrollado muy bien y que todavía hay mucho que escarbar. Aquí te va, Fabi. ¿Qué prefieres, pintura o literatura? Pintura. ¿El renacentismo o el barroco? Barroco. ¿Surrealismo o impresionismo? Impresionismo.
¿Modigliani o Pablo Picasso? Modigliani. ¿Diego Rivera o Modigliani? Modigliani. Maye, ¿tú qué prefieres, pintura o literatura? Pintura. ¿El renacentismo o el barroco? El renacentismo. ¿Surrealismo o impresionismo? Surrealismo. ¿Modigliani o Pablo Picasso? Modigliani. ¿Diego Rivera o Modigliani? Diego Rivera. ¿Sabes algo? Estoy convencida que la vida de los autores se plasma en sus obras y antes no existían los estudios que hay ahora. ¿Qué crees que se necesita en estos tiempos para encontrar un Modigliani? Bueno, pues en realidad no sabemos si exista como algún Modigliani, tal vez trabajando ahorita en el arte pudiera suceder y tal vez lo vamos a saber en algunos años. Yo creo que el aprendizaje que podemos tomar de Modigliani es tener un verdadero interés como en la pintura, en el medio mismo, ya que durante la época que vivió Modigliani, a inicios del siglo XX, estaban ya sucediendo muchas otras cosas en el arte. Estaba el futurismo, el surrealismo, como todas las vanguardias que realmente pues estaban pensando ya no tanto en la pintura, pero él toma el aprendizaje un poco del cesanismo, que hace como estas líneas muy marcadas, muy negras, los planos como ya son como la perspectiva no es tan como realista. También a la par pues ya existía la fotografía, entonces ya no era tanto como marcar la realidad como era tal cual, sino había una interpretación artística. Entonces Modigliani experimentó mucho dentro del mismo retrato, lo que se podía hacer, como el reflejar o no reflejar la personalidad de una persona, ponerle sus ojos. Entonces para mí eso es como una de las cosas más importantes de Modigliani, que realmente quería explorar el medio mismo de la pintura. Bueno, y aquí pasamos a la parte de los desnudos. En realidad tiene Modigliani como una historia muy controversial con los desnudos porque en 1917 hace su única exposición individual durante su vida. En la Galería Berthe Weil de París, pero esta pues tenían los desnudos como puestos en la vitrina así de la galería que daban a la calle. Y la mandan cerrar, ¿no? Sí, la mandan cerrar, entonces es uno de los grandes casos de censura de la época porque durante la misma inauguración tienen que quitar todas las pinturas. Sí, entonces, después de tener su solo, ¿no? Ajá, exactamente, y pues sí. Es uno de los grandes casos de la época de eso. Pues realmente ya existían los desnudos desde siempre, desde el renacentismo, pero como esta visión un poco pues ya deconstruida de hacer las líneas como muy marcadas así, era mucho lo que se estaba experimentando en la época. Entonces aquí podemos ver cómo este tipo de desnudo influenció a algunos pintores de la época, pero también a otros mexicanos como Diego Rivera o Santos Balmori. ¡Wow! Sí, realmente pues también ya existía como el desnudo, claro, desde el renacentismo, mucho antes, pero como esta visión un poco de hacer el desnudo más deconstruido, las líneas más marcadas, con toda esta escuela postesanista, muy de frente también, como desnudos ya muy frontales, es más de la escuela de París que estaba sucediendo en la época. Muy bien, Fabi. Como profesional en la materia, ¿qué tip le puedes dar a la gente para admirar una obra como la exposición El París de Modigliani? Yo creo que únicamente que tengan la mente abierta, un poco de querer venir a aprender, a ver las conexiones que hay entre los distintos autores, entre las diferentes nacionalidades, países que estaban conviviendo en la época. Pero fuera de eso, pues es un recorrido que vamos como un poco explicando estas conexiones, como un recorrido de cuál es el contexto que estaba sucediendo para entender mejor cómo es que llegó a eso Modigliani, como a ese estilo de pintura. Más que nada eso. Muy bien, entonces no va a ser necesario una investigación antes. Aquí llegas y te explican un poquito y puedes empezar a admirar, ahora sí que de cero, las Exacto, no se requiere ninguna como, pues sí, profesionalización académica, no se necesita saber del tema, sino pues ser entusiasta y querer aprender un poco. Perfecto, muy bien. Las recomendaciones y sugerencias para los turistas y los visitantes que vienen a esperar algo de Palacio de Bellas Artes, ¿qué sugerencias nos puedes dar?
Pues que estén checando nuestras redes sociales constantemente para que estén enterados de todas las exposiciones temporales que estamos teniendo. Estamos siempre abiertos de martes a domingo, de 11 a 5. Aquí los esperamos con todos los protocolos de sanitización. Pues esto es algo de lo que vas a poder encontrar aquí dentro del Museo del Palacio de Bellas Artes con la exposición El París de Modigliani y sus contemporáneos. Muchísimas gracias, Fabi. No, gracias a ti, Maye, y a nuestros amigos de Magazine. Aquí los esperamos en la exposición. Estamos de martes a domingo, de 11 a 5. Esperemos que la disfruten mucho. Muchísimas gracias. Recuerden que va a estar hasta el 6 de diciembre y también recuerden activar su economía local. Hoy Fabi nos regaló solamente un pedacito de lo que es estar inmerso en esta hermosa profesión. Definitivamente vale la pena venir al Palacio de Bellas Artes. Recuerda que en nuestras redes sociales encontrarás los videos con todos los protocolos necesarios para asistir al museo. No olvides buscar Ciudad de México, encontrar el París de Modigliani y elige tu destino.